soy Rodrigo Aspurua, CEO de Riviera Point. Riviera Point es una empresa de desarrollo inmobiliario en la Florida que por más de 10 años ha construido y financiado de manera exitosa proyectos comerciales, tanto edificios de oficina como hoteles. A través de nuestros sólidos proyectos le damos la oportunidad a inversionistas como tú de ser socios de prestigiosas marcas hoteleras y de obtener atractivos rendimientos de capital en inversiones tangibles que se vuelven realidad ante tus ojos. Nuestras alianzas con grandes corporaciones como Radisson, Wyndham, La Quinta, entre otras, te dan la seguridad y rentabilidad que estás buscando para tu capital. Únete a Riviera Point y forma parte del grupo de inversionistas que han multiplicado su patrimonio con el resultado de nuestros proyectos. Contáctanos, rivierapmo.com. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 23 de abril del año 2019. Bueno, yo comienzo por recomendarte, si vives en Miami y no hablas inglés o quieres perfeccionar el idioma, yo te invito a que conozcas el nuevo programa de San Ignacio University que se llama El Inglés como Segunda Lengua. Puedes optar a este plan de estudios que te va a abrir la puerta del mercado laboral en Estados Unidos. El Inglés como Segunda Lengua, San Ignacio University te ofrece ese programa y los números telefónicos los tienes en pantalla: 786-614-5360 y 305-629-2929. Bueno, vamos a comenzar de una vez con un tema interesante que está sonando el día de hoy, porque en la Asamblea Nacional se ha aprobado hoy una ley, pues lo podemos llamar de alguna manera una ley de desarme, es decir, de la prohibición de que civiles tengan armas. Bueno, esto es un poco, quizás la ley puede haber sido aprobada, pero otra cosa es que esto se ponga en práctica, porque sabemos que en Venezuela quienes tienen el derecho a portar armas y quienes portan las armas más letales, más sofisticadas, son precisamente los grupos que son irregulares, los colectivos, la FARC, etcétera, etcétera. Paralelo a esto, Javier Tarazona, que es el director de la Fundación Redes, ha hecho una denuncia formal ante el Ministerio Público el día de hoy y tiene que ver precisamente con las armas que deberían estar en manos de los cuerpos policiales o de la Fuerza Armada, en manos de quién están y cuántas de estas armas son. Javier Tarazona ya está con nosotros vía Skype desde Venezuela. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Patricia, saludarte a ti, a todos los televidentes, a todos los que nos ven en el mundo. Es importante destacar la preocupación, la alarma que para nosotros significa que 228.294 armas estén en manos de quién sabe quién. Indudablemente que Fundaredes, a través de nuestra vocería, viene colocando desde el año 2017 denuncias a nivel local, nacional e internacional sobre los faltantes de municiones y armas de guerra en las guarniciones militares venezolanas. Nosotros vemos con mucha preocupación que altos funcionarios militares han hecho llegar a nuestra organización esta data que termina siendo una data dantesca, porque una a una de estas 228.294 armas tienen el serial, tienen el tipo de arma, tienen la marca. Muchas de ellas las ha calificado el Estado como hurtadas o como robadas, pero realmente son faltantes de los parques de armas venezolanos que terminan estando en manos de organizaciones al margen de la ley, que terminan sistemáticamente violentando los derechos humanos de la población venezolana, y entonces uno puede entender la ecuación que dice consulta. Nuestra organización viene presentando el informe anual del año 2018. Uy, se nos fue el Skype. Había durado mucho porque él estaba con mala señal. Vamos a tratar de contactarlo nuevamente. Ajá, Javier, te tenemos nuevamente. Sí, donde precisamente, no sé si me oyes. Sí, perfecto, y te vemos perfecto.
Hermano, entró una llamada. Aló. Ok, ahí te tenemos otra vez. Se volteó la Perfecto. cámara. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Dame un segundo. Ahí te damos tiempo Permi- porque el tema es muy importante. Una de las cosas que quiero, ahí te tenemos ya bien, otra vez bien colocado. Una de las cosas que quiero saber, Javier, es cómo le llegaron a la cifra tan precisa de las armas que deberían estar en manos de Fuerza Armada, una Fuerza Armada institucional, y de la policía. ¿Cómo llegaron a la cifra de que esas esas armas están en manos criminales? Porque obviamente en manos que son legales o legítimas no están. Es que precisamente hoy hemos acudido a la Fiscalía y mañana lo vamos a hacer en la sesión de comisiones permanentes de Seguridad y Defensa y de Política Interior en la Asamblea Nacional, porque le hemos entregado al Ministerio Público la data, o sea, el serial de cada una de esas 228.000 armas, la marca, el tipo de arma, para que no haya forma de eludir, de esconder esa trágica realidad. Esa data la maneja el Estado venezolano, pero la tiene hasta este momento escondida. Precisamente, altos funcionarios militares han hecho llegar a nuestra organización esta información porque ven con rechazo, ven con indignación que la alta cúpula que hoy ejerce el poder en Venezuela dan instrucciones de entregar, ceder estas armas a los grupos irregulares colombianos como la disidencia de la FARC, como el Ejército de Liberación Nacional, como el EPL, como el FBL, como el nuevo colectivo de seguridad fronteriza o colectivo del pueblo, donde terminan armando a estos grupos irregulares que luego van a terminar atentando contra la propia integridad de militares. Caso específico de la zona sur del lago, del estado Zulia, del estado Amazonas o Bolívar, donde estos sujetos que han sido armados por el propio régimen de Nicolás Maduro han terminado quitando la vida a venezolanos. Ahora, fíjate, Javier, yo quisiera saber, bueno, me imagino, no te voy a pedir la fuente de la data, ¿no? Pero estas armas son, a las que tú te refieres, son las que están acreditadas o adscritas a la Fuerza Armada, o además hay armas que han sido compradas, por ejemplo, a Rusia y han sido distribuidas de forma irregular y no a la Fuerza Armada, por ejemplo. Todas estas armas, las armas que ingresan a la República deben llevar el registro ante el DARFA. Incluso aquellas armas que no necesariamente van a ser manejadas por las Fuerzas Armadas o cuerpos policiales, de manera que esta data corresponde a armas que están registradas ante el Estado venezolano. Imagínese usted qué puede estar ocurriendo, además de esto, con armas que no son registradas y que sabemos y conocemos que terminan desarrollándose en nuestro país, tráfico de armas, así como hay tráfico de droga, tráfico de oro, de coltán y de otros elementos que finalmente terminan siendo el negocio de la cúpula dominante que hoy ejerce el poder y que por esa razón es que no terminan de entender, comprender que tienen que irse. Dime una cosa, ¿qué tipo de armas son? Porque incluso tenemos la información de que a los oficiales de la Fuerza Armada les quitan el arma de reglamento, se la tienen secuestrada. ¿Estas son armas, son tipo pistolas, son armas largas? ¿Qué tipo de armas son? Sí, la revisión que nosotros hemos hecho de la data que hoy ha sido entregada al Ministerio Público, hay armas cortas, hay armas largas, hay mucha arma automática, me refiero a armas automáticas como 9 milímetros, subametralladoras. Hemos notado en los testimonios que manejamos o en la documentación que lleva Fundarredes con fuentes policiales o militares, armas que fueron quitadas a policías regionales en las anteriores gestiones que eran gobernados los estados por algunos gobernantes opositores al régimen de Maduro, donde esas armas nunca aparecen. Por ejemplo, las armas que estaban en Táchira, en Miranda cuando estaba Capriles al frente de la gobernación, en Nueva Esparta, en Carabobo, son armas que en este momento no están apareciendo, y es importante destacar que ciertamente esta data no está colocando esas armas allí, pero tenemos conocimiento de que los fusiles, por ejemplo, que el ejército venezolano logró cambiar con el nuevo equipamiento de fusiles rusos, no están en los parques de armas donde debería estar. De manera que estamos hablando de que la guerrilla colombiana, que estos grupos irregulares se han convertido en un brazo armado para la defensa de la revolución y están haciendo uso de estas miles de armas para poder comercializarla, para poder desarrollar operaciones incluso fuera del país. Hace unos días el propio fiscal general de la Nación de Colombia indicaba
que en Medellín se están cometiendo delitos con municiones venezolanas. Bueno, nosotros llevamos 2 años denunciando con acta en mano los faltantes de municiones en guarniciones militares venezolanas y hasta este momento el Ministerio Público no ha emitido el primer oficio de apertura de una investigación, mucho menos un acto conclusivo. No tenemos duda que todos estos grupos irregulares que operan en territorio venezolano en más de 2 estados, que tienen 5 emisores al aire en frecuencia modulada, que reparten la caja CLAP, que ingresan a las escuelas para reclutar a niños y adolescentes, pues tienen en sus manos estas armas que hoy están desarrollando, pues digamos, estas cifras dantescas y dramáticas para una sociedad. Bueno, Javier, yo tengo que decir que además que te conozco ya hace muchísimos años, yo diría que 15 años más o menos. Yo me imagino que tú eres abogado. No, soy doctor en educación. Doctor en educación. Tú, esto de hacer esta gestión ante el Ministerio Público, me imagino que sería para llenar un requisito, porque obviamente el Ministerio Público al final no va a hacer nada con esto. Porque imagínate tener William Saab, que es parte de todo esto, ¿no? Y cómplice. Por supuesto que, pero el sistema interamericano y el sistema universal, no debemos olvidar, Patricia y amigos que nos están viendo y escuchando, pide que se haga, que se cubra los canales locales, los canales nacionales, y eso es lo que estamos haciendo. Obviamente, vemos con muchísima indignación que el silencio es complaciente, que cada denuncia que nosotros hacemos es desmeritada, es desmentida por algunos actores del régimen. Por ejemplo, Conatel aquí ha bloqueado cualquier cantidad de medios de comunicación en territorio venezolano, pero le da más potencia a las emisoras de la guerrilla en Venezuela, por ejemplo. Y dicen que es mentira, pero una operación de las Fuerzas Armadas en el estado Apure en mayo del 2018 salieron indicando que habían desmantelado una de estas emisoras. Entonces, bueno, unos actores del gobierno manifiestan que es mentira, pero las propias Fuerzas Armadas en algún momento han actuado operativamente para desmantelar una de estas emisoras. Entonces, es un poco, vamos al Ministerio Público aún sabiendo el rol que cumplen en la sociedad venezolana, aún sabiendo el nefasto rol que están cumpliendo, pero tenemos que acudir a esa instancia. Hemos solicitado el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar y hemos colocado esta denuncia en esa instancia, así como también hemos obtenido respuestas ya de la Corte Penal Internacional, donde nos han manifestado por escrito que se ha aperturado una investigación sobre la actuación de grupos irregulares colombianos en Venezuela, cosa que nos permite a nosotros seguir documentando esta situación para, ante esa instancia internacional, poder encontrar en algún momento respuesta. Pero estos grupos irregulares incluyen a los colectivos, ¿no? Que son los que están actuando, por ejemplo, en las grandes ciudades. Sí, por supuesto. Allí ha habido un híbrido importante, Patricia. Ha habido lo que yo llamo el cóctel de la violencia. Los famosos colectivos no son otra cosa que los históricos círculos bolivarianos, que los históricos frentes armados del movimiento Quinta República. El Frente Francisco de Miranda. El Frente Francisco de Miranda, las famosas guerrillas estudiantiles. Es el mismo camisón, Sí, es el mismo camisón, perdóname que te interrumpa, Javier, pero con más impunidad y con más poder. Indudablemente, cuando nosotros estamos hablando de una cifra como esta de armas, estamos hablando de que les están dando mayor poder de forma permanente. Bueno, es un ejército, estamos hablando de 220.000 armas o 200 y pico. Eso es un ejército armado irregular. Mira, yo te voy a decir algo, Patricia. Hace unos días tenía una discusión con una periodista colombiana porque ella le preocupaba mucho cuando nosotros hacemos afirmaciones desde Fundaredes sobre la vinculación de venezolanos con estos grupos irregulares en la frontera. Yo tengo que señalar que el primer ente empleador de los estados fronterizos con Colombia son los grupos irregulares colombianos. Cualquier ciudadano que en Táchira, Zulia, Apure, Barinas, Mérida, los pueblos del sur, Bolívar o Amazonas, trabaje con tráfico de gasolina, tráfico de oro coltán, microtráfico o tráfico de drogas, es un empleado de los grupos irregulares colombianos. La actuación de la guerrilla en Venezuela no es igual a la actuación de la guerrilla en Colombia. En Colombia tenía el enfrentamiento permanente del Estado. El Estado colombiano siempre ha enfrentado a estos grupos terroristas. Y del Estado venezolano también, Javier, cuando no estaba Chávez. Antes de Chávez, la Fuerza Armada venezolana impedía el ingreso a territorio venezolano de la guerrilla.
Claro, Patricia, es que yo recuerdo cuando era un simple estudiante yo de bachillerato, nosotros veíamos una materia en el liceo que yo estudié en San Cristóbal, Liceo Pedro María Morante, que se llamaba Instrucción Premilitar. Y cuando uno hacía esa práctica en el liceo, los cánticos de los soldados eran cánticos contra la guerrilla. Claro. Y es triste ver cómo en este momento, en Venezuela, lo que han hecho los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas es proteger a estos grupos irregulares, cosa que tú lo viviste, porque tú estabas en ese momento, entiendo, todavía estabas así, claro, estabas en Venezuela, cuando el canciller Rodrigo Granda fue detenido por el comandante Humberto Quintero Aguilar. Bueno, Humberto Quintero Aguilar terminó procesado en Ramo Verde por traición a la patria y el canciller Rodrigo Granda en libertad. Cosas tan contradictorias, ¿no? Eso estamos viviendo en territorio venezolano. El propio Hugo Chávez manifestó y les dio beligerancia a estos grupos cuando dijo que eran verdaderos ejércitos. De manera que nosotros estamos en una tierra de nadie, donde la impunidad es el común denominador, donde la actuación de estos grupos es pervertida, no es escondida, no se hace de manera silente, sino es público y notorio, y son quienes imponen la ley en los estados fronterizos. Javier, tú mañana me dijiste que vas a la Asamblea Nacional, donde hoy se aprobó este acuerdo de desarme. Yo me imagino que la Asamblea Nacional, con esas cifras que yo me imagino que vas a entregar la misma data que entregaste en el Ministerio Público. Ahí sí tiene que haber una investigación y tiene que llegarse, por ejemplo, a saber a dónde estaban asignadas esas armas originalmente. Sí, ¿no? Indudablemente hoy estuve yo en el hemiciclo de la Asamblea Nacional acompañando esa decisión que estaba tomando la Asamblea. Pude conversar allí con varios diputados venezolanos con los que ciertamente abonamos un poco la acción del día de mañana. La Asamblea Nacional, en ese sentido, debo significar que se ha movido incluso a estados fronterizos. El año pasado denunciamos nosotros estos primeros elementos de las actas de faltantes de municiones de armas de guerra, y la Comisión de Seguridad y Defensa se movilizó al Táchira, escuchó a las víctimas del secuestro, escuchó a las víctimas del reclutamiento. De una u otra manera, la Asamblea Nacional ha intentado hacer estos esfuerzos y sabemos las limitaciones que ellos tienen, y estamos seguros que mañana va a ser punto de partida para investigaciones que tienen que desarrollarse en favor de la recuperación del país, porque aquí hay algo bien importante que hay que entender. La crisis de Venezuela, Patricia, es de escasez de medicina, no solamente es de escasez de alimentos, no solamente es de una emergencia humanitaria compleja que destruyó el sistema público venezolano, el sistema privado, sino que la actuación de estos grupos perversos, terroristas en territorio venezolano, son una necesidad a extirpar para poder salir de la crisis trágica que está viviendo nuestra sociedad. Así es. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Un abrazo, Dios te bendiga. Bueno, lo escucharon ustedes, unas cifras espeluznantes. Realmente, cuando uno se imagina que más de 200.000 armas están en manos de criminales, imagínense ustedes lo que se puede pensar. Sobre todo, la conclusión que uno saca es, ¿puede el ciudadano común enfrentarse a eso? Porque obviamente esas armas no están en manos de quienes quieren defender la democracia en Venezuela. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero quiero recomendarte, si tienes una cartera de diseñador que no te guste, que la tengas guardada, que hace tiempo que no la utilizas, eso se puede convertir en dólares. Te comunicas con Maru Consign y ellos te van a comprar. Por supuesto, primero van a verificar el origen, que sea realmente una cartera de diseñador, y te la van a comprar, te la van a pagar en dólares en efectivo. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador. Yo te invito a que visites la página web de Maru Consign, porque ahí tienen maravillas en carteras de diseñador y te la envían a todas partes del mundo, excepto a Asia. Y te repito, está certificado su origen. Y comprar una cartera de diseñador es como comprar una prenda, porque eso se revaloriza con el tiempo. Vamos a un corte, al regreso viene Nitu Pérez Osuna, porque hoy es martes de Nitu Pérez Osuna. Ya volvemos.